Vamos a darle continuación al hermano Florencio que trae palabra del Señor. Amén, amén. Paz de Cristo. Amén. Bien, pueden sentarse. Miren, este tema que se les va a dar es referente al nombre del centro de rehabilitación. El motivo por el cual pues hubo una visión fue porque nos damos cuenta de que en la actualidad hay muchísima gente que está viviendo una vida descarriada, ¿sí? Y nos damos cuenta de que pues el alcoholismo y la drogadicción han alcanzado límites inalcanzables, ¿sí? Al grado de que destruye no nada más al adicto, sino se lleva hasta la familia entre las patas. Y entonces pues los voy a invitar a que abran su Biblia en Lucas 15:11, ¿sí? Y dice la parábola del hijo pródigo: también dijo un hombre, ¿sí? ¿Ya la tienen todos? También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. Palabra de Dios. Bien, miren, antes de empezar quiero que cierren sus ojos, inclinen su rostro y voy a orar para que Dios sea quien tome el control sobre mi vida y la vida de ustedes. Amado Señor, una vez más estamos en este lugar, pidiéndote humildemente en el nombre de Cristo Jesús que tomes el control de mí, de los usuarios, de los internos, de los familiares, Padre amado. Humildemente te ruego y te suplico que seas tú quien ponga la semilla en el corazón de cada uno de ellos y la haga brotar en el tiempo que sea justo y según tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. Nos damos cuenta de que aquí, ¿sí?, eran 2 hermanos, el cual uno de ellos, que era el menor, ¿sí?, confrontó a su padre. Cuando confrontas a tu padre o a tu madre en la actualidad, ¿sí?, nos remontamos, ¿sí?, a este tiempo, a esta generación. ¿Y qué tipo de comentarios, qué tipo de palabras sale de la boca del hijo al padre? Cuando el padre en casa, ¿sí?, trata de que al hijo no le pase absolutamente nada. Lo trata de cuidar. Dice Jesús: ¿cuántas veces no he querido tener, ¿sí?, a mis hijos como la gallina tiene a sus pollitos bajo las alas, y no han querido? No han querido ser protegidos. Cada quien sale por su lugar, por donde quiera, por donde su gana les da, hasta que les pasan cosas, ¿sí? Y cuántas de las veces tu padre no te ha dicho, ¿sí?, hijo, hija, no te salgas en la noche. Hijo, hija, tengo miedo de que algo te pase. Mira cómo estoy de angustiado, cómo estoy de angustiada, me estás acabando. ¿No ves que ya no duermo? Y muchas de las veces los padres tienden a enfermarse también cuando se hacen codependientes de los hijos, ¿sí? Y el hijo insensible, ¿sí?, no siente absolutamente nada. ¿Qué trata de decir aquí? Miren, que cuando una persona es insensible, está muerta espiritualmente, así tú le hables con lágrimas en los ojos y le digas que está mal, no te va a hacer caso, no te va a entender. ¿Sí? Y a este hijo no le importó, y lo que ha de haber salido de su boca es: ¿sabes qué? No te metas en mi vida, ya estoy grande. ¿Qué no estás viendo? Que no te pido ni para alcoholizarme, no te pido ni para drogarme, no te pido ni para las fiestas. Yo
trabajo para eso. No te metas en mi vida. Y muchas de las veces sale de la boca de un adicto, de un alcohólico, el decirle a su mamá, no tal vez de frente, porque a veces son cobardes, pero cuando se voltean, ¿cómo no se mueren para que no se meta en mi vida ya? Porque piensan que solamente es vivir la vida sin consecuencias, pero hay consecuencias a la desobediencia. Entonces confronta a su padre, pero nos damos cuenta que aquí el padre era sabio, porque aquí dice que el padre, sí, le repartió los bienes. O sea, el hijo no había trabajado por lo que tenía en casa, no había heredado nada, pero ya lo quería. Sin embargo, el padre le dice, bueno, ¿quieres calle? ¿Quieres vivirla? ¿Quieres experimentar? Ya te dije que te van a pasar cosas allá en la calle, ya te dije que te va a ir mal, vas a andar mendigando, vas a andar sufriendo, pero si no entiendes, vívela pues. Vívela. Aquí el padre era sabio. A diferente de los padres actualmente, cuando se desgastan mucho. Hay muchos padres que han terminado enfermos con diabetes, con parálisis facial, con embolia, ¿sí? Han terminado con crisis nerviosas, con mucho insomnio. ¿Por qué? Porque tratan de cuidar al hijo, ¿sí? Tratan de que al hijo o a la hija no le pase absolutamente nada, pero lo que no, ¿sí? De lo que no tienen noción es que no está en las manos de ellos. Porque yo siempre lo voy a decir, lo voy a repetir. Ni la sobreprotección de los padres, ni el amor que les dan a veces, ni los cuidados, ni el dinero, ni los regalos que les dan, ¿sí? Los hace cambiar de mentalidad, de pensamiento, de juicio y de actitud. Ellos se aprovechan de los padres débiles, de ahí se alimentan y toman el control de ellos, ¿sí? Pero este padre aquí no lo detuvo, era sabio, dice, bueno, se dio cuenta de que nadie experimenta en cabeza ajena. Tú le puedes dar una sugerencia a alguien, pero cuando dice, es que a mí no me ha pasado, a ti te pasó por tonto o por loco, pero a mí no me ha pasado. Entonces, como no está viviendo en ese momento, no está pasando nada en ese momento, siente que todo está bien y que a lo mejor le están echando mentiras. Que a lo mejor es que mi papá, mi mamá no quiere que yo sea feliz, no quiere que me vaya bien en la vida. Ellos como ya están viejos, ellos como ya no pueden, pero yo todavía estoy joven, mas no saben que le hablan a través de la experiencia vivida, de los fracasos que han tenido, de los errores, ¿sí? Que han vivido en la vida, ¿sí? Y entonces, cuando el padre aquí le dice al hijo, vívela pues, ¿quieres calle? Pues órale. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada de ahí, y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No muchos días, es cuestión de tiempo. No todo el tiempo la gente, ¿sí?, va a durar. Dice la gente, con suerte. No todas las veces te va a ir bien en la vida. No todo el tiempo vas a tener éxito en las cosas. Y menos cuando se trata de un desafío. Porque acontecerá que si no oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos y estatutos que Él te ordena hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Aquí hubo un desafío, ¿eh? Hubo un desafío, y no es primero el hijo. Nació primero el padre y después el hijo, así que el hijo tiene que obedecer al padre, le guste o no le guste. No, pero que mi padre es borracho, no, que mi madre, pues, de alguna otra forma me grita mucho, no respeta también. Mira, hijo, mira, hija, tú no eres juez ni verdugo
de nadie. A ti Dios no te dio la autoridad de juzgar ni de condenar a tu padre y a tu madre. Para eso está Dios. Así que le guste o no le guste, hay una ley que dice: honrarás a tu padre y a tu madre para que tus años en la tierra se alarguen y todo lo que hagas prospere. Así que te guste o no te guste, usted tiene que respetar a su papá y a su mamá como hayan sido. A usted no le corresponde juzgar a nadie. Nadie te dio esa autoridad de juzgar y condenar a nadie. Así que dice aquí, ¿sí?, que cuando lo hubo juntado todo, ¿sí?, se fue a una provincia apartada y lo desperdició, ¿sí?, perdiéndolo absolutamente todo. ¿Y cuántas de las veces, yo siempre he dicho, no han pasado por tus manos dinerales? ¿Y cuánto tienes guardado en Banco Azteca? ¿Cuánto tienes guardado en la cuenta de Coppel? Nada. ¿Cuántas veces te has metido a una cantina o a un bar con 3,000 y sales con 10,000 de ahí? Ni una vez. Siempre sales con las bolsas vacías y queriendo curarte la malilla o la cruda, pero sales sin ningún 5. Al contrario, la gente que tiene bares, la gente que tiene modeloramas, eso, nunca vas a ver un modelorama, ¿sí?, que sea una casita de lámina o de madera, siempre con aire acondicionado, ¿sí?, bien pintaditos, y eso se los has hecho tú con tu dinero. Tú que trabajas toda la semana y cuando llega el viernes dice el cuerpo lo sabe, y ya te estás preparando para irte a beber toda la noche, y no sabes que detrás de ti hay gente que ocupa hasta para medicinas, hay gente que ocupa también para comer, y tú ya te estás gastando todo lo que no te corresponde a ti. Y más si vives en la casa de los padres y no le ayudas con los gastos, peor tantito, más maldición todavía. Dice aquí que los desperdició. ¿Cuántos no han estado en un table dance? ¿Cuántos no han estado, sí, cerrando cantinas, invitando borracheras hasta de 2, 3 días, ¿sí?, bien gozosos, y mientras tengas dinero no te van a faltar gorrones, van a andar atrás de ti y vas a andar invitando de acá, pero cuando no tengas nada, ahí quiero ver que se acerquen. Los únicos que van a estar ahí tal vez va a ser tu esposa diciéndote: oye, dame para el gasto, oye, faltan los pañales del niño, oye, no tenemos ni para comer, y tú con tu cruda moral: ya no lo voy a volver a hacer. Pero ¿cuántas veces no lo has prometido, no lo has dicho y no lo has cumplido? ¿Sí? ¿Y cuántas veces, sí, no le has dado ni para pagar la luz a tu mamá, ni para pagar la renta también de la casa, ni para pagar el agua, ni para el gas? Y toda la semana te dio lonche para comer, ¿eh? Te hizo tu tortita, te hizo tu agüita y tu cafecito, y ni por aquí te pasó, ¿sí?, o haber cordura. Estabas pensando en que es viernes y el cuerpo lo sabe, y tengo que comprar mi Six, mi caguama, tengo que comprar mi bolsita de crico, y órale, amanecerme, ¿eh? Entonces, pero es el momento de la fiesta, es el momento de donde jajaja, y todo está bien, y no pasa nada, y grata compañía, y brindo por aquí, brindo por allá, y por más te dice: hermano, yo doy la vida por ti, hermano, más si te anexan, yo te saco, ¿sí? Y no, aquí estás, aquí estás. Y dice aquí: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle todo. Cuando viene esa cruda moral, cuando no sabes ni lo que hiciste y te despiertas: ¿qué hice en la noche? ¿A qué vecino humillé? ¿Con quién me peleé? ¿Y a quién le habré quebrado el parabrisas del carro?
¿Qué le hice a mi mujer? ¿Habré golpeado a mi mamá? O sea, te viene la cruda moral porque hay lagunas mentales. Te viene la cruda moral porque te ves también ya desprotegido y ya se acaba la fiesta, se van todos y tú ya te quedas. ¿Y ahora? ¿Y yo para dónde le doy? Empieza los brazos de la soledad a apretar al adicto sin misericordia. Y entonces llega un momento donde el adicto como que se le empieza a entrar una luz, ¿sí? Como que se empieza a dar cuenta de que, ¿qué pasa con mi vida? ¿A poco todo el tiempo voy a estar así? Pero esos son vanos momentos. Porque cuando tú quieres recuperarte y quieres hacer las cosas bien, no falta quien llegue y te invite a beber o te invite a drogarte, y eso que tú estabas pensando se te fue. Se te fueron esos buenos momentos cuando veías trabajar a tu madre desgastada y decías, cuando yo crezca no voy a dejar que mi madre lave ajeno ni que trabaje, la voy a sacar de trabajar, y cuando yo crezca le voy a hacer una casa, y cuando yo crezca le voy a dar la quincena. Todos esos buenos momentos que tenía el hijo o la hija para con los padres, ¿dónde quedaron? ¿En dónde se perdió ese hijo? ¿En dónde lo empeñaste? ¿En qué quemadero lo dejaste? ¿Dónde lo rentaste? Que esos buenos pensamientos se fueron, y hoy en vez de ayudar a tu padre o a tu madre, hoy los desgastas, ¿sí? Hoy te los sacabas a pautas, poco a poco. Y ese amor que dices tener tú para ellos, no lo demuestras, no lo demuestras. Por eso cuando empieza a faltarle, tenía que pasar esto que dice la Escritura: el que se ensalza, Dios lo humilla, y el que se humilla, entonces Dios lo levanta. A este hombre, ¿sí? Este hombre que estaba desafiando a su padre, le tenía que llegar el correctivo, le tenía que llegar la consecuencia de desobediencia. Por eso los brazos de la soledad lo empezaban a apretar sin misericordia, y estaba esa cruda moral ahí. Estaba esa cruda moral. Dice, y se fue, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Y cuántas de las veces no te acercas tú a un lugar donde hay borrachos sin que te inviten, o gente que ni conoces y se está drogando con tal de seguir consumiendo, y ahí está? Es más, puedes escuchar unos 15 años por allá la música, por allá la fiesta de la boda, ni te invitaron, pero ahí te vas de colado, arrimándote para ver si te invitan o sigues la parranda, porque no tiene vergüenza, pues, el alcohólico, el drogadito. Más a veces anda buscando hasta velorios, porque los velorios dan cafecito con piquete, y órale, para beber ahí, porque el alcohólico, el drogadicto, se vuelve insensible y pierde la vergüenza, pierde la pena, ¿sí? Y dice aquí que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nadie le daba. Este hombre realmente estaba viviendo una consecuencia de desobediencia terrible. Todos los que han pasado, los que hemos pasado por un proceso de alcoholismo, de drogadicción, sabemos lo que se siente cuando te dicen, oye, y en la casa hace falta esto, y te empiezan a decir tus verdades, te empiezan a decir, estás mal, deja de drogarte, estás mal, deja de beber, mira el ejemplo que le estás poniendo a tus hijos, mira, ¿a poco no te da pena? Ayer insultaste a la vecina, ayer insultaste al vecino, ayer mira te desnudaste en la calle, saliste como loco corriendo, y con la cabeza nomás agachada, ya no vuelvo a drogarme, ya no vuelvo a beber. Hay ganas, pero no hay acción. ¿Por qué? Porque realmente hay un despojo mental, y eso no es cualquier cosa. Un despojo mental es donde el hombre ya no tiene decisión propia, no puede decidir por sí mismo.
Y dice aquí que volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia y pan, y yo aquí perezco de hambre? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? ¿Y cuántas de las veces el adicto, sin dinero en la calle, mirando nada más cómo personas están comiéndose unos tacos hasta de carnitas en el centro, y sin ningún peso en la bolsa, sin nada, ni para tomarte un bote con agua, ¿sí? Mira nada más y te mira las bolsas y claro que viene el quebranto, claro que viene el momento del destello donde dicen: ¿a poco todo el tiempo voy a vivir así? ¿A poco todo el tiempo me la voy a pasar así? O sea, tengo que hacer algo. Te empiezas a dar cuenta de que estás mal, de que vives mal y que tienes que hacer algo, y empieza la familia a decirte: busca ayuda, ve a un grupo, vete a una iglesia, mira, arrímate a fulano, ve con él. Porque la misma familia se empieza a dar cuenta de que el adicto por sí solo no puede, con la sola voluntad y sin ninguna ayuda no va a poder, aunque tenga muchas ganas, ¿sí? Y entonces dice aquí que ya en esa cruda moral, donde el hijo pródigo estaba volviendo en sí, dice: ya sé qué haré, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjate lo primero que puso aquí el hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Primero pone el trono de Dios, ¿sí? Y después se va al Padre terrenal. Reconoce que ha blasfemado contra Dios, reconoce que ha ido en contra de la voluntad de Dios, reconoce que ha roto los mandamientos de Dios y que también ha desafiado a su Padre terrenal. Por eso la Escritura habla que Jesús dice, ¿sí?, que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué el camino? Porque el hombre ha vivido perdido. ¿Por qué la vida? Porque el hombre, sí, ha estado muerto espiritualmente, ¿sí? Y entonces, sí, reconoce y dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ya sé qué haré, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Aquí el hijo ya no estaba prepotente, ni rebelde, ni desafiante, se estaba quebrantando, estaba entrando en arrepentimiento. Era un arrepentimiento verdadero, porque se sintió desprotegido, se sintió solo, no había cobija, no había techo, no había comida, no había protección, estaba pasando hambre y frío, y los amiguillos que decían que daban la vida por él, lo habían abandonado. Totalmente quedó en un aislamiento, ¿sí?, tremendo y terrible. Y levantándose, vino a su padre. Pero ustedes piensan que es sencillo entrar en un arrepentimiento y levantarse y hacer una reparación de daños y decirle a tu padre y a tu madre: papá, discúlpame, perdóname por lo que te dije, por lo que te hice? Porque muchas de las veces el orgullo no permite que el ser humano reconozca sus errores, porque no le gusta que su padre o su madre se den cuenta que también él es frágil y que ocupa el amor, pero ha robado una identidad que no le corresponde el hijo. Quiere hacerse sentir fuerte y realmente es un necesitado de amor, es un necesitado de abrazos y de besos, ¿sí? Por eso
no es tan fácil, porque muchas de las veces también el mismo diablo trabajando. En aquellos entonces no crean que había transporte como carros, aviones, trenes, bicicletas, motos, no. Dice que se fue a un lugar muy lejano a desparramar sus bienes, el hijo pródigo. Ahora el regreso a casa no iba a ser de 2 horas, de 3 horas, de 5 horas. ¿Cuántos días le pones? Tal vez 2, 3, 4, una semana o 15 días para que regresara a su casa. Y en ese lapso, tal vez el enemigo, Satanás, estaba: ¿para qué vas a tu casa? Es más, lo primero que va a decir tu padre y tu madre: te dije que te iba a ir mal, chamaco, órale. Es más, ni te van a recibir, es más, ni te van a querer, es más, te van a juzgar, es más, mira, te van a volver a correr otra vez y te van a cerrar las puertas, porque eso le entra. ¿Y qué tal si no me perdonan? ¿Y qué tal si me dicen que no me quieren? ¿Y qué tal si me dicen que me vaya? ¿Qué tal si no me reciben como yo quiero? O sea, hay duda del adicto, hay duda del alcohólico, del drogadicto. Pero cuando hay seguridad y hay arrepentimiento verdadero, este hombre, este hijo pródigo, tenía un objetivo. Sembró en su cabeza un propósito y un objetivo: me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ni el mismo diablo, ni nadie que le metiera inseguridad le pudo quitar ese pensamiento de su cabeza al hijo pródigo. Él ya tenía necesidad de cambiar, él ya tenía necesidad de dejar de sufrir, él ya se había cansado de que lo señalaran, de que le dijeran: mira, ahí está el hijo de fulana de tal, borracho, tirado, mira, el que decían que iba a ser doctor, mira, el que decían que iba a ser licenciado, mira, el que decía: este es mi hijo en el cual me estoy apoyando para mi vejez. ¿Dónde está? Mira, ¿cómo lo tiene el enemigo? Satanás bien atrapado. O sea, ese tabú, este hijo se lo estaba quitando. No, me levantaré, no importa cómo lo hayan señalado, cómo lo hayan condenado. Él tenía un objetivo de arrepentimiento verdadero en su cabeza, que nadie se lo podía quitar, ni el mismo enemigo, ni la gente que susurra, ni que señala, ni que condena, le pudo quitar ese pensamiento de arrepentimiento verdadero a este hijo pródigo. Así que dice aquí, fíjate, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, fíjate, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Fíjense, el padre le vio de lejos, aún no llegaba a casa. El padre y la madre, ¿cuántas veces no están velando, ¿sí?, la llegada de un hijo a casa? No hay mayor felicidad para un padre que ver a su hijo que llegue a casa. Entonces hay descanso en el padre y la madre cuando el hijo llegó a casa. Aunque este padre era sabio y dejó que su hijo se fuera, este padre no cree que estuvo tranquilo. También estuvo en oración, también estuvo pensando: ¿y qué le habrá pasado a mi hijo? ¿Y qué estará pasando allá? ¿Hambre, frío, desvelo? ¿Cómo le irá? ¿Lo golpearon? ¿Cómo le irá? Tal vez está sufriendo y va acá. O sea, claro que hubo preocupación por parte del padre. Estaba esperando la llegada de su hijo. Y fíjense que cuando dice que el padre corrió hacia el hijo pródigo, lo abrazó y le besó, viene a mi cabeza cuando Dios vio a la humanidad perdida, totalmente perdida. Hombre, mujer,
sí, totalmente en oscuridad, sufriendo unos contra otros, destrozándose. Y dice la Escritura en Juan 3:16 que de tal manera, ¿sí?, amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Fíjate, envió Dios a su Hijo unigénito. Así no fue el hombre, ¿eh? No es el hombre el que ha ido a buscar a Dios, sino fue Dios el que buscó al hombre. Envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y aquí nos damos cuenta, en el Hijo pródigo, que el Padre fue el que corrió hacia el Hijo. Ya lo estaba esperando. Esa es la gran misericordia de Dios. Y nos damos cuenta en Génesis 3 también, cuando habla de que Adán y Eva pecaron y se escondieron cuando pecaron, porque tuvieron miedo de decir la verdad. Y aunque Dios ya sabía lo que habían hecho, el pecado que habían cometido, Dios hizo una pregunta y le dijo: Adán, ¿dónde estás? ¿Para qué? Para ver si él se arrepentía, si Adán decía la verdad, se quebrantaba, ¿sí? Pero Adán escondió su pecado, a diferencia de este hijo pródigo que llevaba una idea en su cabeza de arrepentimiento, de sacar, de pedir disculpas, de hacer una reparación de daño sincera. ¿Y sabe qué es lo que ha pasado? Toda la gente puede hacer una reparación de daño, con un primo, con un tío, con la mamá, con el papá, con el hermano, con el vecino. Pero lo que al hombre se le ha olvidado, lo que se ha olvidado reparar, ¿sí?, es la relación con Dios. Y aquí el hijo pródigo no se olvidó de hacer esa reparación, ¿sí?, de ofensa, de blasfemia contra Dios, porque él dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, contra el trono celestial y contra ti. Reparó el daño primero con Dios, la blasfemia que hizo contra el Todopoderoso, y posteriormente contra el Padre terrenal. Y es ahí donde el ser humano puede pedir perdón a sus seres queridos, a sus familiares, pero se ha olvidado de hacer, ¿sí?, la mejor reparación de blasfemia contra el Todopoderoso. Y ahí esa está olvidada. Por eso es que muchos siguen recayendo, porque se han olvidado, ¿sí?, de reparar esa relación con Dios. Y aquí dice, ¿sí?, que el Hijo le dijo al Padre: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no estaba con esa soberbia, con ese orgullo prepotente, diciéndole: no te metas en mi vida, papá, no te metas en mi vida, mamá, déjame hacer lo que yo quiera. Tú de seguro, como ya estás grande, yo como ya estás vieja, por eso no quieras. No, pero yo estoy joven, yo trabajo, por eso gano mi dinero, mamá. Te pido para beber, te pido para drogarme. El hijo ya no estaba con esa actitud prepotente. Estaba quebrantado. ¿Estaba qué? Pidiendo perdón. Estaba arrepentido porque sus pensamientos y sus ideas no eran las correctas. Tus pensamientos, tu filosofía de la calle, lo que has aprendido de allá, tienes que cambiarlo por unos pensamientos nuevos. Para que cambies de vida, tienes que cambiar de pensamiento, y eso es real. Aquí el hijo pródigo estaba cambiando de pensamiento, de juicio y de actitud. Ya no era aquel hijo prepotente, ya no era aquel hijo orgulloso, vanidoso, ¿sí? Era apacible, era humilde, tranquilo, bien derrotado. Llegó a casa bien derrotado, diciéndole: la regué, papá, la regué, mamá. Tenías mucha razón en lo que tú me decías. Tenías mucha razón y no lo pude evitar, no lo quise evitar. Y dice aquí, ¿sí?,
Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Fíjense el recibimiento que tuvo el padre para con el hijo. Estamos hablando de que perdió una herencia, que no había trabajado. Estamos hablando de que cuántos hijos, ¿sí?, por allá no se autosecuestran para pedirle dinero a las familias. ¿Cuántos hijos por allá, sí, no se han metido en tantos problemas y han dejado a sus padres en bancarrota? Con el montón de problemas en el banco, han tenido que vender casas, han tenido que vender terrenos, han tenido que sacar préstamos en los bancos con tal de guardar la vida del hijo. Y aquí, sí, este padre, sí, podrá decir: oye, qué padre, o sea, va a premiar a su hijo después de que lo hizo que quedara en la ruina. ¿Qué padre va a premiar a su hijo después de que por su causa se perdió todo? Y hace rato yo les decía que no hay mejor felicidad de un padre que ver llegar a su hijo a casa. Y es cuando el padre descansa, la madre descansa y dice: ya llegó mi hijo a casa, ahora sí, gracias, Señor. Si has salido, ¿sí?, libre de la muerte, del combate mano a mano entre el alcohol y la droga, no es gracias a que tú eres muy bueno para beber y para drogarte. No, es gracias a las oraciones de tu padre y de tu madre, por tantos desvelos y por tantas veces que se hincan pidiéndole a Dios que te guarden en cada momento que tú estás en peligro. No es porque tengas suerte, es por las oraciones de tu padre y de tu madre. Y luego, ¿sí?, si nos remontamos a este tiempo, yo les podría decir: padres, pues dejen que sus hijos la vivan, como el hijo pródigo la vivió cuando su padre le dijo: vívela pues, ten lo que te corresponde y vete y vívela pues. Estamos hablando de hace 2000 años, cuando Cristo estuvo, ¿sí?, en la tierra. 2026 años cuando Cristo estuvo en la tierra. Pero en este tiempo, ¿sí?, es preferible que vengas a ver a tu hijo a un anexo a que lo vayas a ver al panteón. Ya no puedes permitir que tu hijo pase mucho tiempo, tu hija pase mucho tiempo en el mundo allá afuera. ¿Por qué? Porque ya no viven más de 20, 25 años, de 30 años. Porque las cosas no están como en aquellos tiempos, en el 2026 años. Estamos en otros tiempos. Donde me decía en una ocasión un papá que me llamó: hermano, no sé si mi hijo anda mal. Digo: ¿por qué? ¿Por qué no sabes si...? Es que ya me mandaron a hablar de la dirección y me dijeron que no entra a clases. Me dijeron que ya lleva como 6 meses que no asiste a la escuela y me pide para recreo. Y yo no sé si anda mal. Le digo: a ver, ya lo mandaron a llamar de la dirección. 6 meses no entró a la escuela. Le siguió pidiendo para el recreo. Ahora, ¿le ha faltado respeto? ¿Le ha querido golpear? Sí. Me ha dicho groserías. Ya no llega a dormir. O sea, ya me la paso desvelando y todavía me preguntan si no sabe si su hijo anda mal. O sea, pues es lógico de que ya anda mal. Un hijo que se rebela contra el padre ya anda mal. Y no se le puede dar más tiempo. ¿Por qué? Porque las cosas no están, ¿sí?, como para jugarle al que todo lo puede y al que todo lo sabe. Es actuar, ¿sí?, pero ya. Y una cosa muy importante que les voy a decir:
Muchas de las veces este tipo de vida que llevó el hijo pródigo, ¿qué drogadicto crónico o alcohólico crónico no ha vivido esta situación? Pero vamos a ponerlo, ¿sí?, en este ejemplo. ¿Qué es lo que pasa con un perro de la calle? Un perro que no tiene dueño. ¿Cómo vive un perro que no tiene dueño? El perro que no tiene dueño no come a sus horas. El perro que no tiene dueño está flaco, está con sarna, con pulgas, con garrapatas. El perro que no tiene dueño huele mal. El perro que no tiene dueño, donde sea, se queda dormido. El perro que no tiene dueño, donde sea, se acerca para ver si le dan un taco o para ver si le ofrecen algo, ¿sí? Y donde sea lo corren porque no es bien visto. O sea, el perro que no tiene dueño, donde sea lo corren y le echan agua caliente y órale, hazte para allá. Pero se asimilará a la vida de un drogadicto crónico, de un alcohólico crónico. Cuando llegas y esos amigos que bebían, amiguillos que bebían contigo, te ven, no, este es bien problemático, no, este se desnuda aquí, no, este luego empieza a pelear, vamos, dile que ya nos vamos para la casa, y te dejan solo ahí y ya. Nadie quiere convivir contigo. Ahí viene el loco, no, el loco, no, vamos. O sea, ya nadie quiere, ni la misma familia te ve llegar, los primos, los hermanos, ahí viene el problemático ya y se va. ¿Por qué? Porque ya no quieren convivir contigo. ¿Por qué? Por el tipo de vida que lleva el alcohólico y el drogadicto. Realmente. Y nos damos cuenta, esa es una de las cosas que pasa con un alcohólico crónico y con un drogadicto crónico. Y la otra, cuando el padre, ¿sí?, llamó, fíjate, a sus siervos y le dijo: saquen el mejor vestido y vestidle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Cuántas de las veces, sí, te has sentido tan humillado? ¿Cuántas veces te has sentido tan solo que sientes tú que lo que estás haciendo, sí, es imperdonable? Y que si te arrepientes, tal vez Dios va a decir: ese pecado yo no te lo puedo perdonar. Y tienes esa duda y sigues causando mal, aunque tienes ganas de cambiar, porque sientes que ese pecado que tú cometiste es aterrador, que lo tienes muy escondido, que sientes que no lo debes de confesar, porque te lo vas a llevar hasta la tumba, porque si lo confiesas, la misma gente con la que tú confías, ¿sí?, te puede dar la espalda. Esas cosas de las que tú escondes, la humillación, tal vez una violación, ¿sí?, que no debes contar y que sientes que por eso estás sucio, estás sucia, ¿sí?, eso debes de guardarlo. Déjame decirte que no, porque Dios trabaja de este modo también. Miren, este ejemplo de este billete, que yo siempre les he dicho, si yo este billete lo arrugo, ¿sí?, y lo aprieto en la mano, si yo este billete igual le pego así con la mano o lo pisoteo con el pie y lo rompo, ¿sí?, y voy a una tienda y le pago al tendero con ese billete así arrugado, con ese billete así roto, con ese billete pisoteado, aunque lo haya yo hecho bolita y lo haya aventado por allá, ¿sí?, el tendero me lo agarra, el tendero me cobra. ¿Por qué? Porque aunque el billete esté así arrugado, aunque lo haya yo, sí, aventado por allá, aunque este billete sí esté roto, ante los ojos de Dios no ha cambiado, ¿sí?, el valor que tú tienes. El billete tiene el mismo valor. Así que Dios
no te ha devaluado. Para Dios tienes el mismo valor. Tal vez para la sociedad no, pero para Dios tienes el mismo valor. ¿Sí? Y eso no lo cambia absolutamente nadie. Por eso les digo que el amor de Dios no es como el del humano. El amor del humano es, me das algo y te quiero. Pero Dios, aunque no le des nada, Dios así te ama. Aún en contra de ti, por encima de ti, aunque tú no quieras, Dios te ama. Y no te va a pedir permiso para restaurarte. Porque la salvación no es para aquel que quiere y corre, sino para aquel que Dios tiene misericordia y tuvo misericordia de ustedes y están aquí escuchando la palabra de Dios de restauración, de edificación, para que se den cuenta realmente que Dios por encima de ti te ama. ¿Sí? Mañana vamos a hablar del segundo, de la segunda, de lo que realmente está escondido aquí. Una revelación tremenda, porque también habla de la familia, cómo es la familia con un adicto. Y eso lo vamos a ver mañana en el segundo tema. ¿Sí? Ahorita doy gracias a ustedes para que, hermano, a ver, para quién le toca la... Adelante, porque no vino Juan. Adelante, Carlos. Amén.